Viernes de la 25ª semana de tiempo ordinario. Bienaventurada Virgen María de la Merced, memoria libre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Jesús estaba solo orando. Jesús siempre buscaba sus momentos de soledad, propicios para la intimidad con el Padre. Jesús estuvo en total soledad los 40 días con sus 40 noches en el desierto, donde había sido llevado por el Espíritu Santo y donde fuera tentado por Satanás, quien, pese a todo, no pudo interferir en la comunión entre Dios y su Hijo unigénito y entorpecer su soledad. La derrota de Satanás en el desierto fue preludio de su derrota definitiva en la cruz, donde Jesús experimentó, por amor y obediencia al Padre y por amor a nosotros, no la soledad querida, sino la soledad de no sentir la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos se preguntan, ¿por qué dijo esas palabras? ¿De dónde vino eso? ¿Por qué Jesús clamó hacia el Padre? Y algunos otros se escandalizan ante estas palabras del Señor en la cruz. Lo que sigue al versículo es incierto. Algunos ahora traducen así: a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Esta, por ejemplo, es la traducción de la Conferencia Episcopal Española. Pero otros, siguiendo los 70, es decir, la Septuaginta y la Vulgata, dicen: los gritos de mis pecados alejan de mí el socorro. Esta última versión es más apropiada. ¿Por qué digo? Porque al entendimiento, porque refleja el sentido de sacrificio, de ese sacrificio infinito de Jesucristo a partir de su amor. Porque si en el Getsemaní rogó al Padre con fuertes gritos y sollozos que si fuera posible alejara de él ese cáliz, fue porque el cáliz que debía beber hasta la última gota era el de la ira de Dios al aceptar tomar sobre sí el pecado del mundo. Su sacrificio no solo fue redentor, porque nos rescató de la muerte eterna, eso es la redención, el rescate. No solo fue expiatorio y reparador, porque reconcilió a la humanidad con Dios en su carne, sino que fue vicario, es decir, tomó el lugar de cada uno de nosotros pobres pecadores, ante la justicia de Dios. Por eso mismo la versión, los gritos de mis pecados alejan de mí el socorro, y por eso ese abandono nos da idea del motivo del grito de Jesús en la cruz, ya que el efecto del pecado, de cualquier pecado mortal, es alejarnos de Dios. Por eso sabía el Señor que tomando nuestros pecados sobre sí, se alejaría del Padre. Él que era uno con el Padre. Él que buscaba momentos de soledad para estar hablándole, adorándolo, suplicándole al interceder por los hombres. De pronto conocerá la otra soledad, la amarga soledad del pecador, que no ve a Dios porque lo desaloja de su vida. La soledad del hombre que, apartado de su Creador, entra en la infinita oscuridad de los abismos infernales. Jesús buscaba la soledad del monte, la soledad de la noche. Pasaba solo noches enteras en oración. Aquella soledad, si nosotros la imitamos, es fecunda.
debemos buscar nuestros momentos de soledad con Dios. Será en la soledad de la oración o de la adoración silenciosa, porque silencio hace a la soledad, cuando recibiremos más luz, inspiraciones, y nuestra oración será más pura, más intensa, más profunda. La soledad de un corazón puro y creyente, inhabitado de la Santísima Trinidad, es la soledad de estar con Dios, de estar con Jesús como Él estaba con el Padre, viviendo con Él, pensando en Él, con Él y recibiendo de Él inspiraciones, luz, fuerza. Si la soledad para el creyente siempre ha sido necesaria, ahora lo es mucho más. Esa soledad con Dios nos prepara para las batallas. Pensemos que estamos en una plena guerra. Yo creo que todos ya se han dado cuenta. Y esa soledad nos da la luz para discernir en medio de la confusión y la fuerza para luchar en medio de la persecución. El Señor nos irá mostrando el camino y la misión que a cada uno nos ha de dar en el momento oportuno. Pero no tengamos miedo, que haya paz en los corazones, que nada quite la paz de tu corazón, porque si tú estás con Dios, Él no te va a dejar. Y he dicho sacrificio redentor de Cristo. Y hoy justamente, 24 de septiembre, celebramos, bueno, es memoria libre, pero celebramos a Nuestra Señora de la Merced. Se la celebra en España y en Hispanoamérica. En la misa propia, en la oración, colecta, el sacerdote invoca al Redentor de los hombres, que nos mereció con su sacrificio la verdadera libertad de hijos. La Santísima Virgen María es considerada a todos los efectos como la inspiradora de la fundación de San Pedro Nolasco, de la antigua Orden de la Merced. El título con el que se la honra está estrechamente relacionado con la historia de esta orden, que tomó su nombre de ella. San Pedro Nolasco nació en Francia hacia 1180 y siendo adolescente se instaló con su familia en Barcelona, en España. Para ubicarnos estamos en la época de la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada, que va de 1187 a 1191, también conocida como la Cruzada de los Reyes, fue un intento de los reyes europeos de conquistar la Tierra Santa, de manos de los musulmanes que estaban bajo Saladino. Los cruzados, Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia, y los alemanes que habían quedado, porque el emperador Barbarroja no llegó a destino, ya que murió antes de llegar a Tierra Santa, no llegaron a conquistar Jerusalén. Los lugares santos y los cristianos estaban sometidos a la potencia del Islam. Por otra parte, también España tenía gran parte de su territorio bajo el yugo musulmán. Estábamos alrededor del 1200, estaba bajo los moros. El santo, profundamente entristecido por el estado miserable de los cristianos que estaban esclavizados por los moros, se hizo comerciante para poder penetrar fácilmente entre los maometanos y en Valencia liberó a 300 esclavos con su propio dinero. Cuando agotó su riqueza se unió a otros jóvenes generosos y nobles para recoger ofrendas y repetir así el rescate de grupos de esclavos cada año. Pero, por muy diligentes que fueran en esta meritoria labor, veían cómo el número de esclavos aumentaba cada vez más. Hay que decir que varios reyes y órdenes militares se habían implicado anteriormente en el rescate de esclavos. En Francia, por ejemplo, había surgido la Orden de los Trinitarios. Las órdenes militares acabaron extinguiéndose. La situación de los esclavos transportados a los países árabes por los musulmanes se había vuelto angustiosa para Pedro Nolasco y sus compañeros, que en los últimos 15 años habían realizado otros 5 grandes rescates, conocidos como redenciones, por miles de cristianos, a miles. En un momento dado, Pedro pensó en retirarse a la vida contemplativa, sintiéndose impotente para contener la situación, alimentada continuamente por los moros de España. Y durante una de esas vigilias de oración, de nuevo, en la soledad, en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen María le inspiró, iluminando su inteligencia, a fundar una orden religiosa dedicada a las obras de misericordia, y especialmente a la redención, o sea, al rescate
de los esclavos, incluso a costa de su propia vida. Tras discutir el asunto con el joven rey de Aragón, que era Jaime I, y el obispo de Barcelona, Berenguer, el 10 de agosto de 1218, Pedro Nolasco estableció oficialmente la nueva orden religiosa redentora en la Catedral de la Santa Cruz de Barcelona, tomando la regla de San Agustín. Además, el obispo obsequió a los jóvenes laicos del grupo con túnicas de lana blanca como homenaje a la pureza inmaculada de la Santísima Virgen, bajo cuyo patrocinio se fundó la orden. El rey Jaime I les regaló el escudo de su reino de Aragón como insignia, 4 barras rojas sobre campo de oro. Y el obispo les autorizó a llevar la cruz, signo de su catedral, sobre sus túnicas. Ese día memorable, el rey Jaime I, que se lo conoce como el Conquistador, que reinó desde 1213, donó a la orden del hospital de Santa Eulalia de Barcelona, el hospital se lo donó, de Santa Eulalia de Barcelona, que se convirtió en el primer convento de los religiosos. Hasta ese momento eran todos laicos, y que también sirvió de hogar para los esclavos liberados y centro de misericordia para los enfermos y los pobres. Bajo la dirección del fundador se puso en marcha toda una organización a favor de la libertad de los cristianos que estaban esclavizados, que no solo habían perdido su libertad, sino que corrían el peligro de abjurar de su fe y pasarse al Islam, debido a la presión, al sufrimiento que se les estaba infligiendo. Como vemos, nada es nuevo y la presión, el miedo hacen que se produzcan deserciones. La redención tenía lugar con el pago de un rescate en dinero u otros bienes, realizado al amo a través de una tercera persona. Y la suma variaba según la edad, las condiciones sociales, económicas y físicas del rescatado. El dinero fue recaudado por los religiosos con la contribución de todas las clases sociales de la época. Eran el cristianismo, la cristiandad que se unía, incluidas las familias que tenían algunos de sus miembros esclavos en tierras árabes, víctimas de las incursiones sarracenas. Esas incursiones sarracenas asolaron las costas no solo de España, Francia, Cerdeña, Sicilia, todo el sur de Italia, desde el principio del siglo XIII. Este es el Islam. Las redenciones se preparaban cuidadosamente, precedidas de una ceremonia religiosa antes de embarcarse. Las expediciones estaban llenas de peligros, debido a los piratas que infestaban el Mediterráneo. También los frecuentes naufragios y la posibilidad de traición por parte de los árabes, que después se apoderaban del dinero y no era posible rescatar. Y también mantenían a los mercenarios como esclavos, a la espera de otro rescate. Bueno, fueron innumerables los religiosos que encontraron muertes, incluso atroces, en el cumplimiento de estas misiones redentoras. Se calcula que con este sistema se liberaron unos 52.000 esclavos cristianos en los primeros 130 años de la implantación de la orden. Al regreso exitoso de las expediciones se cantaba un solemne Te Deum de acción de gracias en la catedral junto con los esclavos liberados. Y una característica heroica de los mercedarios durante las redenciones era ofrecerse en lugar de un esclavo, si el dinero no era suficiente, y permanecer prisioneros hasta que el dinero llegara de Europa, lo que no siempre ocurría a tiempo, especialmente por las emboscadas de los piratas, por lo que el religioso era bárbaramente asesinado en venganza. La orden fue aprobada en 1235. Más tarde, los miembros fueron sacerdotes y ya no solo laicos. En 1265 se creó la rama femenina de las monjas mercedarias. Los mercedarios estuvieron presentes como capellanes con Cristóbal Colón cuando se descubrió América. Y el primer convento se fundó en 1514 en Santo Domingo. El nombre de mercedarios viene de merced, misericordia, y esto a su vez deriva de lo dicho por el rey Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio. Decía, redimir a los esclavos es una obra de gran merced, es decir, de gran misericordia. La Virgen es considerada por los mercedarios como la madre, tanto de ellos mismos como de los esclavos, por cuya salvación eterna deben preocuparse. Bueno, hoy el hombre
debe ser rescatado de muchas otras esclavitudes, como la droga, aunque hay esclavitud humana, por supuesto, pero tenemos otras nuevas: la droga, la pornografía, la prostitución, las relaciones contra natura y todo pecado grave en que la humanidad está sumida, esclavos de Satanás. No solo las pobres personas poseídas, sino todos los que sucumben a los graves vicios. Y en todo, Nuestra Señora de la Merced, María, corredentora, continúa amorosamente su obra de abogada y mediadora de salvación. Nuestra Señora de la Merced ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.